Esta es la sirena que ha anunciado la paralización durante 48 horas de Altos Hornos del Mediterráneo en el puerto de Sagunto y de todo el Camp de Morvedre. La coordinadora de centrales sindicales han convocado esta nueva huelga general como una medida más a favor de la siderurgia. Sagunto y al pueblo de Sagunto, a toda Valencia y a toda España, un cambio radical en lo que ha sido su vida a lo largo de este siglo. Se habla estos días en muy distintos tonos y con muy distintos intentos de aprovechamiento del tren de bandas en caliente, del cierre de un alto horno, de baterías de coque, de miles de puestos de trabajo, de pérdidas acumuladas, de reestructuración siderúrgica nacional. Son conceptos no siempre demasiado claros, muchas veces enlazados con toda una serie de ramificaciones industriales: la industria de la construcción, la automovilística, la exportación, el mercado común, las plantas de pellets, el informe Kawasaki. Surgen miles de cuestiones, miles de nombres que se mezclan, como he dicho antes, con miles o cientos o docenas de intenciones distintas que siembran confusión. Son todos conceptos que necesitan aclaración, porque los medios de comunicación deben aclarar en vez de... Ve con fatalismo el cerco que parece cerrarse sobre lo que a finales de la década de los 60 iba a ser la cuarta planta siderúrgica integral de España. Un folleto propagandístico de la época decía textualmente que la cuarta planta siderúrgica estaba llamada a ser la más alta inversión de la historia industrial de nuestra nación. Más de 125.000 millones de pesetas. Bueno, hay que remontarse un poco a la época de los años 20, cuando nace la siderurgia del Mediterráneo. Como una necesidad, hay que recordar el proceso de relanzamiento, la dictadura de Primo de Rivera. Hay que ver la dependencia, es decir, la siderurgia nuestra obedece a esas necesidades que en aquel momento hay de mercado. Después del 36, esta empresa pasa a depender, la nuestra concretamente, pasa a depender de Altos Hornos de Vizcaya, de Bilbao, y empezamos a ser lo que ha sido nuestra historia, la dependencia de otros.
en toda esta época las crisis que sucesivamente se han producido en la industria han repercutido también en nosotros y que se iban solucionando a través de acciones concertadas que suponían pues una ayuda del erario público hacia las empresas en déficit como era Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto, como así nos llamamos entonces, y que lo único que condujeron era a potenciar Bilbao, las empresas de Bilbao, fue dinero del erario público que fue a parar a Bilbao, mientras aquí nos arreglaron con un parche, nos limitaron a traer instalaciones de segunda mano de tecnología pasada, que es con lo que hemos venido sobreviviendo hasta ahora, ¿no? También hay que hacer coincidir. Para empezar, mientras se levantaban manzanas de casas con destino a los futuros obreros de la colosal factoría, se expropiaron 10 millones de metros cuadrados de terrenos que hasta entonces habían sido de toda la vida, naranjales y huertas. De los 10 millones de metros cuadrados para aquel sueño triunfal se han utilizado solamente 2. Sagunto pareció conformarse en la espera, mientras que veía como el punto 11 del proyecto vital para el funcionamiento del complejo siderúrgico integral, el tren de bandas en caliente, demoraba su instalación, entre promesas cada vez más diluidas por la marcha de los acontecimientos. El proceso de fabricación de Altos Hornos del Mediterráneo se detiene en las planchas de acero de unos 15 centímetros de grosor, llamadas en el argot siderúrgico slabs. Después hay que enviarlos a otros puntos de España y del extranjero para que sean devueltos en bobinas de hasta 25.000 kilos de peso, procesados por los trenes de bandas en caliente con un grueso asequible a los poderosos trenes de laminación en frío de Altos Hornos. Oficiosamente se informó a nuestro equipo que el transporte y almacenamiento de los slabs producidos en la factoría hasta su devolución a Altos Hornos supone un encarecimiento del producto final de unos 2.000 millones de pesetas anuales. ¿Habrá que apagar algún horno, conseller? ¿Habrá que apagar necesariamente? ¿Por qué se apagan los Altos Hornos? Normalmente... ¿Supone el cierre de la instalación? No, normalmente una instalación de cabecera cuenta con una batería de hornos, de los cuales suele haber uno parado, stand-by, en reparación, y otro funcionando. En estos momentos en Sagunto hay 3 hornos, de los cuales uno ya estaba fuera de servicio y 2 en funcionamiento. Era precisamente uno de estos 2 hornos altos que están en funcionamiento el que se pretendía cerrar ahora, alegando esta ligera sobrecapacidad temporal de producción. Lo que sí que está claro es que nuestros hornos de Sagunto técnicamente son unos hornos obsoletos, habría que sustituirlos por otros. Los existentes se pueden... Del Kawasaki hay que empezar diciendo que no es producto de la casualidad, que es a una casa de solvencia que acuden la administración, dirección de empresas y centrales sindicales, como alguien que garantice que va a haber un informe aséptico sobre la situación de la siderurgia. Aséptico, totalmente neutral. Todo el mundo coincide en que, bueno, que esa casa dirá dónde deben de apuntar las razones técnicas para la construcción de lo que debía ser la solución de la siderurgia en el Estado español, y que el informe, después de todo el mundo esperarlo, los resultados vienen a apuntar de forma muy clara que técnicamente Sagunto es lo que hay que potenciar, que Sagunto es donde hay que hacer determinadas instalaciones. Bueno, antes quisiera decir que esta empresa se contrató por su grado de neutralidad, imparcialidad y alto nivel tecnológico, ya que creo que es la única siderurgia integral mundial que no tiene déficit, o sea que va en superávit. Y está muy lejos, además. Y está muy lejos. Entonces, por un acuerdo entre centrales sindicales, gobierno y empresas, se contrató. Quiero recordar que costó alrededor del $1 millón del año 80. O sea, que es mucho dinero. Extenso el informe. Muy extenso, extensísimo. ¿Cuánto pesaría? De producción, tanto en España como a nivel mundial. Este exceso de capacidad se resuelto en España vía exportaciones. La línea de la exportación cada vez tenemos mayores dificultades. Y por lo tanto, pues el hecho bien cierto es que en la actualidad hay dificultades para colocación de la producción que se está obteniendo en España. Si a eso le unimos el hecho de unas instalaciones obsoletas, el hecho de que hay que invertir mucha cantidad de recursos en los 3 centros claves, pues entonces nos encontramos con que hay una opción clara de que en el momento actual tal vez merezca la pena ralentizar el proceso de inversiones. Entonces no se está enjuiciando cuál es el sitio más idóneo para ubicar una planta.
La siderurgia nacional e internacional está en crisis. 45 países pertenecientes al Instituto Internacional del Hierro han previsto en un cuidadoso estudio que el consumo mundial de acero aumentará escasamente en un 1 y pico % anual en los próximos años. Otro dato esclarecedor. Solamente en el seno de la Comunidad Económica Europea, a pesar de los planes de reconversión siderúrgica, se han perdido en estos años, los que van de 1974 a 1981, cerca de 250.000 puestos de trabajo. En lo concerniente a nuestro país, el consumo de acero en 1981 fue de 8,4 millones de toneladas, cerca de un 30% menos de lo consumido en 1974. A todo esto hay que añadir la rigidez con que Estados Unidos frena la importación de aceros extranjeros y las dificultades que impone la Comunidad Económica Europea para el tráfico de los mismos. Todo ello ha hecho necesario la creación en España de un vasto plan de reindustrialización que ha suscitado un choque frontal de intereses acrecentado ante el anuncio reciente del ministro de Industria de que el gobierno no puede garantizar la supervivencia de las 3 principales siderurgias con que cuenta el país. La primera pregunta, que quizás sea para los dos. ¿Existe hoy un estudio fidedigno, acabado, sobre la viabilidad de la siderurgia saguntina de los altos hornos del Mediterráneo? Aurelio Martínez Estévez, decano de Economía. Sí, evidentemente sí que lo existe. Tenemos el informe Kawasaki, elaborado hace ya bastantes meses, que ofrece un panorama, a mi juicio, bastante neutral y bastante escéptico de cuáles son las posibilidades de desarrollo que cada siderurgia y cada complejo siderúrgico tiene. Y a mi juicio debería ser el documento de inicio de cualquier proceso de negociación, empezar a trabajar sobre el informe Kawasaki. El país. En este punto del informe consideramos necesario hacer una reflexión. Hay que reestructurarla globalmente. Y para eso hace falta mucho dinero. Eso le pasa también a la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el costo va a existir, porque el dinero pues, es escaso y hay que utilizarlo en esa dirección. El problema fundamental es qué tipo de siderurgia queremos. Si queremos una siderurgia que se concentre en el norte su producción, o queremos una siderurgia adecuada que juegue un papel determinado cerca de los mercados, como es el caso de Altos Hornos del Mediterráneo. Si queremos una siderurgia que en la década de los 90 pueda producir 10 millones de toneladas, a mi juicio, 6 millones pueden ser producidos en Ensidesa, 2 millones en Altos Hornos de Vizcaya y 2 millones en Altos Hornos del Mediterráneo. Yo creo que esa siderurgia del Mediterráneo, que podría especializarse en algo tan importante como son los productos planos, que son el mercado de futuro, es el Mediterráneo precisamente el lugar más idóneo, y Sagunto precisamente para Altos Hornos del Mediterráneo la ubicación más idónea. Que sin el TBC ya hay unos costos del orden de 2.000 a 3.000 millones de pesetas más al año, porque se tienen que importar los coils de fuera y eso implica unos desajustes, implica unas pérdidas, porque es un material muy delicado, las bobinas en caliente, y por lo tanto eso ya es lo que hay. En segundo lugar, evidentemente el TBC se podría, si se enclavara el TBC en Sagunto, podría abastecer de bobinas en caliente al tren de bandas en frío, y eso aumentaría la rentabilidad del mismo. Al mismo tiempo que a la larga, yo me figuro que a la década de los 90 habría que pensar en ubicar un nuevo o 2 altos hornos, o sea, que pudieran producir 2 millones de toneladas al año. ¿Resolvería esa situación política, es decir, económica, con la rentabilidad social, política que supone? La respuesta, en primer lugar, sería afirmar de forma clara de que no es un tema de margen de maniobra política, sino de margen de maniobra presupuestaria. O sea, todo radica del margen que los presupuestos generales del Estado concedan cada las inversiones. En las habas contadas, pero eso es una decisión política también. Dentro de ciertos límites. Estos son los límites, esa era mi pregunta. Es decir, no estamos dentro de esos límites tolerables. Yo no sé si un país con 2 millones, casi 200.000 parados, está en...
El informe habla de la viabilidad de una nueva siderurgia integral en Sagunto, o sea que no cabe confundir y hablar de que el informe Kawasaki propugna que AHM en este momento sea una empresa viable, ni siquiera que tenga viabilidad, sino que se plantea un estudio de las necesarias inversiones a realizar en las próximas décadas en la siderurgia española, y entonces, como localización idónea, señala Sagunto dentro de la necesidad de contar con una siderurgia. A medio plazo, lo que habla es de la necesidad de que posiblemente sea preciso un nuevo tren de bandas en caliente, y que este tren de bandas en caliente, su localización idónea, sea también en la cabecera del tren de laminación en frío actualmente existente. Respecto a instalaciones de cabeza obsoletas, en eso todo el mundo está de acuerdo, y el informe Kawasaki creo que... Tres partes implicadas en el caso. Por una parte, el Ministerio de Industria, que decide cambiar o iniciar una nueva reestructuración de la siderurgia. Por otra parte, las fuerzas sindicales de Sagunto, las centrales sindicales del Comité de Empresa y las centrales sindicales que participan en la Comisión de Seguimiento, que defienden de alguna manera la continuidad de los acuerdos alcanzados en 1981. Por otra parte, la nueva situación política española y las autonomías en marcha convierten a las instituciones autonómicas en otra de las partes implicadas en un proceso como puede ser la desaparición, continuidad o reforma de una industria de la importancia de Altos Hornos del Mediterráneo. En el informe lo que se señala es que todas ellas hace falta realizar inversiones porque o bien unas tienen unos trenes de bandas en frío obsoletos, no son adecuados, o bien los altos hornos tampoco son adecuados. Entonces, en todos ellos hace falta realizar inversiones. Y aquí, a mi juicio, viene el gran problema, es que la magnitud de inversión a realizar en altos hornos del Mediterráneo es superior, pero no está discutiendo la viabilidad ni... Y el ritmo, porque... Entonces, de momento establece que hay que proceder a esa modernización de las instalaciones actuales. Propugna, por ejemplo, la instalación de máquinas de colada continua en todas las siderurgias. Propugna una reestructuración de los trenes de bandas en caliente actualmente existentes como primer plazo. Después habla de que a medio plazo será preciso, sobre el año 90 aproximadamente, un nuevo tren de bandas en caliente que señala Sagunto como localización idónea, y luego en un futuro que no concreta, puesto que el informe Kawasaki se limita al horizonte de 1995, habla de la necesidad de esa cuarta planta siderúrgica integral que tendría que estar ubicada, según los técnicos de Kawasaki, en Sagunto. Bien, entonces, global sobre la siderurgia española. Ahora, nadie puede practicar, no es bueno, la política de avestruz y negar la existencia de esta crisis siderúrgica mundial. Por lo tanto, yo no creo que en estos momentos el futuro sea muy halagüeño, no para Sagunto, ni para Ensidesa, ni para Altos Hornos de Vizcaya, ni para la siderurgia española, ni para la europea, ni para la mundial. Es decir, ¿es compatible la existencia del tren de laminado en frío con la inexistencia total de hornos de altos hornos? ¿O necesita el acero para laminar? Técnicamente todo es posible, económicamente habría que discutirlo más despacio. ¿De dónde procedería el acero para ser laminado en Sagunto? Si se pagan los altos hornos no queda más remedio que traerlo de fuera, lo cual encarecería sensiblemente el proceso. Esta es una gran cuestión a discutir, claro. Claro, es que entonces el laminado en frío perdería rentabilidad y entonces estaríamos dentro de un ciclo vicioso de obsolescencias económicas, ¿no? Bueno, en realidad también hay que decir con toda claridad que además sería un caso único en la siderurgia mundial. No existe ningún tren de laminación en frío de las características del que existe en Sagunto separado de un TBC. ¿Hay algún ejemplo? Los altos hornos aquí en Sagunto tienen un porvenir de futuro razonablemente optimista. A corto plazo la decisión entraña tal cúmulo de inversiones que me parece que van a haber presiones muy fuertes para que, bueno, pues para que no se lleven a cabo, con toda sinceridad. Con lo cual quiere decir que a corto plazo... La contrapartida son 2.000 millones de dólares, que es la cifra que cifra el Kawasaki para poder crear una siderurgia integrada en Sagunto. Competitiva, claro, y moderna. Entre esos límites de 2.000 millones de dólares, que traducidos son casi 260 y tantos millones de pesetas, 260.000 millones de pesetas, claro, son unas cifras astronómicas. Y contra esos 260 y tantos mil millones de pesetas, ¿cuántos puestos de trabajo podrán tener que reconvertirse? Porque serán X miles de trabajadores que tendrán que buscar empleo. Pues la generación neta pienso que debe ser muy pequeña, porque las industrias, la parte que se ahorre de empleo en la parte de cabecera se generará con el tren de bandas en caliente, con lo cual no sé si habría un balance casi nulo. Nulo, posiblemente negativo.
Creo que es demasiado dramático, porque nos encontramos con una comarca que depende prioritariamente de la industria siderúrgica y va a tener dificultades para mantenerla, y entonces, lógicamente, la angustia que esto genera sobre la comarca, toda la comarca en sí, es razonable que, bueno, plantee problemas poco económicos, pero que están ahí, que son humanos y hay que tratar de resolverlos. El problema no está dramatizado, el problema realmente es dramático porque la siderurgia comporta una gran localización espacial de la mano de obra, y entonces es toda una comarca y es toda una gran población la que está girando en torno, es una ciudad que gira en torno a una industria. Por lo tanto, la inquietud, el desasosiego frente al futuro y la incertidumbre es plenamente compartido por todos. Es un problema... Para volver atrás los acuerdos de 1981 respecto al sector siderúrgico. Nosotros pedimos el estricto cumplimiento, exigimos al gobierno que eso se lleve a la práctica y no que haga nuevos planteamientos que no tienen el porqué y que no se ajustan en nada a ninguna ventaja para el país, o sea, para el interés nacional. Nosotros seguiremos luchando por la siderúrgica del Mediterráneo, por el mantenimiento de sus puestos y por la vida de la población. Y hay una historia muy clara, que quede esto muy claro: desde 1933 hemos venido luchando por el sostenimiento de esta siderúrgica y lo haremos pese a quien pese, las mujeres y todo el pueblo en general, porque está sensibilizada en que el desarrollo de nuestra población está basado en la vida de la siderúrgica, y acabar con esta siderúrgica es acabar con el pueblo, dejarlo menos en la calle, y no lo vamos a permitir jamás. Este es un fin de semana claramente electoral. Dentro de unas horas, aunque sí se puede acudir a lo que parecen ser últimas impresiones. Estas apuntan a una sustancial modificación en la propuesta del gobierno para reconvertir el sector siderúrgico nacional. La nueva actitud parece consistir en que la planta saguntina seguirá completa un par de años más, con lo que se piensa ganar tiempo para ampliar el tren de laminado en frío e invertir en otras industrias que en el futuro absorban la mano de obra sobrante. El ministro de Industria ya había anunciado días atrás ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados que durante los 3 próximos años se pondrá en marcha un plan de reindustrialización a base de inversiones públicas y ayudas directas a la iniciativa privada. El compromiso del presidente de la Generalitat de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo parece ser el eje de las conversaciones de hoy. Le cuestan a la nación alrededor de 50.000 millones de pesetas en el año 1982. El hecho de que estas pérdidas vayan acumulándose y sea necesario financiarlas en un momento en el que los costes de financiación son tan elevados como todos ustedes conocen, suponen que la ausencia de actuación por parte de la Administración podría poner el coste de la siderurgia integral en el próximo decenio para España en unos cálculos que hemos hecho en torno a 1.200.000 millones de pesetas. Carlos Olcheaga ha establecido un periodo de 4 meses para llegar a un acuerdo dentro de la Comisión de Siderurgia Integral. Para él, no existe ningún plan concreto de desarticular Sagunto, pero lo que el gobierno no puede garantizar es la permanencia de las 3 siderurgias integrales españolas. He propuesto una fecha que la comisión, los diversos componentes han considerado como razonable y que a este ministerio le parece también razonable, que es la del 1 de julio de 1983. Para Carlos Olcheaga, las soluciones que parten de un planteamiento político se van a llevar a cabo por concertación entre todos los componentes sociales. No existe ningún plan, y lo he dicho a la comisión, de levantar la cabecera, de desmantelar la cabecera de Altos Hornos de Sagunto en este momento en el ministerio. No existe ningún plan, lo vuelvo a repetir, de desmantelar eso. Este ministerio reconoce que la situación de partida implica la existencia de 3 siderurgias integrales. No quiere ocultarse el hecho.
pero al mismo tiempo que reconoce esta existencia y reconoce que en este momento no existe ningún plan, también ante la Comisión he dicho que este Ministerio no puede garantizar la subsistencia de 3 siderurgias integrales. Que subsistan o no en un próximo futuro dependerá del plan de inversiones que se acuerden en el seno de esa comisión. Una concentración en la plaza del mercado y desde el balcón del ayuntamiento se os informará con todos los Detrás de los hombres de Altos Hornos del Mediterráneo hay todo un ejército combativo y arriscado. Son sus mujeres, las valedoras del hogar amenazado, que esgrimen sus razones y las de sus hijos con un apasionamiento contenido pero resuelto a dudas. Estamos dispuestas las mujeres trabajadores a hacer todo lo posible y lo imposible por mantener los puestos de trabajo y que 8.000 puestos de trabajo y no estamos desde luego dispuestas a perderlos. El pueblo de Puerto de Sagunto ha demostrado en otras ocasiones lo que puede hacer por luchar por sus reivindicaciones y esta vez más en unas circunstancias más graves pues lo demostrará en mejor manera. Queremos defender el puesto de trabajo de nuestros maridos y el pan de nuestros hijos que nos lo quitan y no tenemos otro puesto de trabajo en ningún sitio donde nos manden. Es solamente lo que queremos las mujeres. Nuestros maridos que sigan en sus sitios y nosotras donde tengamos que ir. Lo mismo a Valencia que a Madrid, que a donde sea necesario. Bueno, esta que estáis viendo, que tuvo lugar la pasada semana por las calles de Valencia, pidiendo que no se cerrara el horno de Sagunto. Vamos a ver un momento la manifestación. Hola, ¿qué pensáis vosotros que pasaría con la gente joven de Sagunto si cierran el Alto Horno? Pues que se puede ir al carajo. Si Sagunto se va todo el pueblo. Ya está. ¿Qué pensáis vosotros? Lo mismo, más o menos, no. No podríamos seguir estudiando porque no sé quién nos va a costear los estudios y, en fin, el problema es de todos porque los puestos de trabajo tampoco creo que haya puestos de trabajo para nosotros, ¿no? La solución, por tanto, sería no cerrar el horno. Sí, claro, imagino que es una solución política, pero nosotros estamos por la defensa de los puestos de trabajo de nuestros padres. Bueno, este es un programa con el ministro de Industria. A su regreso a Valencia, el presidente Lerma ha manifestado: el ministro de Industria no excluye la instalación de un nuevo TBC ni su localización futura en Sagunto en un contexto integral tal y como la Generalitat Valenciana ha mantenido. Que esto sea así o no dependerá de las decisiones globales sobre el plan de inversiones que se acuerden en el comité de seguimiento. Segundo, no existe en estos momentos ningún proyecto de desmantelar la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto. El futuro de la misma, como el de otras instalaciones de la siderurgia integral en otras zonas de España, se decidirá en función de la capacidad instalada que resulte como consecuencia de la ejecución del plan de inversiones. Las centrales sindicales, el comité de empresa, el de cuadros, los comerciantes afectados, los 40.000 habitantes del puerto, en una palabra, se movilizaron como fuente ovejuna todos a una, inundando sus calles y las de Valencia en manifestaciones masivas y entusiastas. Sagunto no quiere perder su medio de vida, sus sueños de esplendor aplazados. Las cartas dirigidas a nuestro director que han partido, al parecer, de la iniciativa de los alumnos del Instituto de Bachillerato Camp de Morvedre, aquí en Sagunto. Ellos reclamaban una atención informativa. ¿De quién partió la idea de escribir esta carta? Del maestro. De un profesor que tenía, un profesor nos dijo que podríamos escribir una carta, ¿no?, para que se enterara toda la gente del problema que tendríamos aquí. Que si cierran Altos Hornos nos tendremos que ir todos de aquí del pueblo y perder el pueblo y no se puede dejar un pueblo así porque así. Este pueblo se hizo en función de la fábrica de Altos Hornos del Mediterráneo. Entonces todos los que estamos aquí pues nos afecta a todo ese problema. No solamente depende el pueblo de la fábrica, sino que toda la comarca y que en realidad es de las industrias más fuertes del país valenciano y que sería ir cargándose poco a poco toda la región o toda la comunidad valenciana. Que yo me pongo como ministro no es un plazo para obligar a la gente a negociar,
que yo creo que está dentro de su responsabilidad, de acuerdo con el espíritu de los llamados acuerdos de la siderurgia, sin un plazo que se pone el propio gobierno a sí mismo para no abdicar de su responsabilidad. Si se llega a una negociación y a un acuerdo, ahí saldrá una reestructuración de la industria siderúrgica que dirá dónde deben ir las instalaciones nuevas, qué tipo de instalaciones deben ser, y en función de eso, pues quizá Sagunto sobreviva como está, o sea más amplia o sea más pequeña. Yo no quiero prefigurar ya la salida, sino el gobierno tendrá que considerar el tema definitivamente en esa época. Pensamos que son presiones políticas del exterior que conducirían a llevar el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo, eliminando un posible competidor de cara al mercado común europeo. Así quedaría el Mediterráneo libre para la Comunidad Económica Europea. Entendemos, creemos que la única razón de la propuesta de la Administración está basada toda ella, pues me atrevería a decir, a razones de tipo única y exclusivamente político. Y por lo tanto creemos y exigimos a partir de este momento de que el gobierno se defina de una forma coherente y veraz al pueblo español y le diga, y sobre todo a la Comunidad Valenciana, y le diga cuáles son las verdaderas razones por las cuales nos hace estos planteamientos que los consideramos totalmente absurdos. La decisión no puede ser nada más que política, ya que informes técnicos de toda solvencia, y entre ellos destacaríamos el de la firma japonesa Kawasaki, aconsejan a Sagunto por razones técnicas, económicas y estratégicas como futuro de la siderurgia nacional española. Confiamos plenamente en que el gobierno responda a los intereses económicos nacionales y no deje en manos de los intereses europeos la decisión de un sector tan básico para la economía como es el sector siderúrgico. Bueno, las razones que tenga la Administración, sean por presiones del exterior o del interior, yo creo que a los trabajadores nos tiene que importar. A nosotros lo que realmente nos tiene que importar es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Ya que interpretan que las medidas correctoras anunciadas en el sector son más políticas que técnicas. En último extremo, serían consecuencia de presión en el mercado común. Bueno, yo creo que esto es justo al revés. Yo creo que lo que más favorece a la estrategia negociadora del mercado común es que permanezca el gobierno español en la situación de paralización sobre el tema. Es decir, tan pronto como entremos en el mercado común, el exceso de capacidad que hay de productos siderúrgicos va a obligarnos a no poder aumentar la capacidad existente en España y nos va a dificultar enormemente la renovación de nuestras instalaciones. Es por esta razón y por razones económicas evidentes, 1.000 millones en el año pasado, por las que el gobierno se siente impelido a hacer inmediatamente, a proceder inmediatamente a el relanzamiento de las inversiones básicas y a la reestructuración del sector. De tal manera que yo creo que es la interpretación correcta, es justo la contraria. No lo hacemos por las presiones del mercado común, sino que para evitar estas, cuando el proceso de entrada en el mercado común esté más avanzado, es por lo que las hacemos ahora, las nuevas inversiones, y pedimos que se corresponsabilicen centrales sindicales y empresas en decidir dicho plan de inversiones. Lo que sí que queremos es que os quede claro el problema que tenemos aquí en el puerto. Queremos que comprendáis lo que significa el cierre, porque en realidad ese es el problema. Si cierran el horno alto y reducen la producción, es el primer paso para cerrar la fábrica. Si cierran la fábrica, cierran los puestos de trabajo, y si cierran los puestos de trabajo, nos quedamos sin futuro, nos quedamos sin pueblo, sin el lugar donde vivimos. En caliente en Sagunto. Por consiguiente, defenderemos el mantenimiento de nuestra cabecera actual, baterías de horno alto y acería, con todas nuestras fuerzas. Alternativos porque, de hecho, dicen que se generarían en el Altos Hornos del Mediterráneo, pero no nos dicen qué planes tienen con relación a los 30.000 aproximadamente que generaría la caída de dicho Altos Hornos del Mediterráneo. Teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana actualmente tiene uno de los menores índices de crecimiento del Producto Interior Bruto y uno de los mayores índices de paro, creemos que esto sería muy bien acogido en la Comunidad Valenciana el que el gobierno hiciera otras inversiones en empresas totalmente independientes de las siderúrgicas. Entendemos que esto es una burla y un intento serio de desviar el verdadero problema. Estamos indudablemente por la creación de puestos alternativos,
pero créense, para los más de 2 millones de parados que tiene este país y no para los trabajadores que ya tenemos un puesto de trabajo. Con ello, el Partido Socialista Obrero Español tendría la oportunidad de empezar a cumplir su programa electoral. Quien además nos puede asegurar que intentando incumplir unos acuerdos ya firmados, iba a cumplir lo que de hecho solamente son unas promesas, cuando realmente a estas alturas todavía están saliendo más de 3.000 trabajadores diarios al paro. Yo quisiera que alguien me explicase, cuando en España hay 2 millones y pico de parados y en la región valenciana 170.000 parados, que alguien me dijese claramente cómo iban a crear esos puestos de trabajo, porque lo veo realmente. Naturalmente, la instalación de nuevas empresas, y estamos mirando, según las características de cada zona, cuáles podrían ser las ideales. Y estamos considerando sobre todo un sistema de incentivación para todas las empresas existentes en la zona o las que pudieran instalarse al margen de lo que nosotros consideremos, un sistema de incentivación para reemplear a quienes resulten mano de obra excedente en cada una de las zonas siderúrgicas. Esto al final yo creo que puede significar, en efecto, crear todos los empleos alternativos, asegurar mediante el subsidio de desempleo que quienes se acojan a los fondos de promoción de empleo se mantienen, es decir, sus familias están recibiendo un subsidio y por tanto están recibiendo un sueldo al mes durante el tiempo en que están entre el empleo que han dejado y el nuevo empleo. Yo creo que en el caso además concreto de Altos Hornos del Mediterráneo, al ser una empresa del INI, el INI puede y debe garantizar que al final todos van a tener su puesto de trabajo. Antonio, aquí hay una gran expectación. Dinos cuáles son las últimas noticias. Bueno, pues la situación, como sabes, esta mañana ha asistido el ministro... Es posible que las razones últimas que buscan racionalizar el denso mundo de la siderurgia hayan quedado desdibujadas en este informe a veces apasionado. Porque un hecho es evidente. Todo un pueblo vive en estos días pendiente del teléfono, de lo que puedan decirles sus compañeros desplazados a Madrid en busca de una solución definitiva que aún tardará en llegar.